Muchas veces pensamos que la salud depende solo de chequeos médicos, análisis o medicamentos. Pero, ¿qué pasa con todo lo que hacemos día a día? ¿Qué rol tienen los pequeños hábitos en nuestra energía, en cómo nos sentimos y en la manera en que nuestro cuerpo responde al estrés y la inflamación? Hoy vamos a hablar de esos detalles que parecen mínimos, pero que sostienen lo más importante, nuestro bienestar integral. Porque la salud no solo se trata de controlar, sino de aprender a construir un estilo de vida que nos potencie. Hoy tengo el enorme placer de darle la bienvenida a la doctora María Alejandra Mora. Acompáñame a escucharla. Si te encanta adquirir herramientas prácticas y concretas para potenciar tu salud mental y convertirte en protagonista de tu vida, llegaste al lugar indicado. Soy Jessica Estalella, psicóloga, una psicóloga potenciadora con formación en terapia cognitivo-conductual y en psiconeuroinmunoendocrinología. Mucho título y palabras complicadas para decirte que, afortunadamente, la ciencia nos aporta mucha información para bien vivir. Con una mirada ñoña pero sencilla, vamos a optimizar el estrés, porque el estrés no es el enemigo, cambiando nuestros hábitos y poniendo el bienestar al servicio de la productividad. Ahora sí, te doy la bienvenida a bordo. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a un episodio de Potencia tu Salud Mental, el podcast, donde tengo el honor en esta temporada de recibir a profesionales de lujo que nos están acompañando de una manera muy cálida, pero también con información de súper valor. Hoy le voy a dar la bienvenida a ella, una doctora maravillosa que se llama María Alejandra Mora. Te doy la bienvenida a este podcast, Mari. Gracias, gracias. Gracias por darme la oportunidad de compartir contigo en este espacio. Definitivamente creo que parte de mi propósito de vida es poder estar ahí sumando en los espacios donde podamos llenarnos de vida, de llenarnos de bienestar. Y bueno, me encantó cuando me invitaste aquí. Bueno, qué hermoso. Contale a la gente que te está escuchando, que es la primera vez que te ve, quién sos, a qué te dedicas hoy. Yo soy médica cirujana desde hace 14 años y medio, bueno, ya casi 15. eh, y me fui formando después de que quedé en la gestación. Me hice mamá, empecé a formarme en nutrición, ¿ok? Porque empecé como a reconocer muchísimas cosas que eran muy relevantes para mí en ese momento, para mi bebé, que nunca las había visto en mi carrera. Y llegó el proceso de migración, pero antes de eso me formé también en gerencia en salud, porque siempre he pensado como en expandir la parte de la salud y tener conocimientos y herramientas, ¿no? Entonces me formé ahí, migré y ya luego cuando migré para Colombia me fui formando en terapias alternativas. Empecé a hacer un proceso de un bootcamp financiero, ahí donde me aperturé totalmente a lo importante de la salud mental para esto, ¿ok? Para el manejo de nuestras finanzas, Bien. y ahí llegó la medicina funcional a mí. Cuando definitivamente ya me agoté dentro del sistema convencional de ver pacientes automatizados cada 20 minutos, solamente tratando síntomas, o sea, solamente mandando un medicamento para esto, o sea, todo lo que está en guías. Y definitivamente veía que esas enfermedades se iban cronificando mucho más, se iban generando múltiples efectos secundarios y finalmente el trastorno emocional era lo que hacía su auge. O sea, al final todos desencadenaban y ahí lo que iban era también a medicamentos que solamente manejaban un síntoma. Entonces ahí la medicina funcional me permitió a mí empezar a reconocer que tenía que empezar en mí, enfocarme en mi cuidado, porque irónicamente los médicos no nos enfocamos en nosotros y no vivimos un estilo de vida coherente al bienestar que queremos brindar. Y a partir de esto tengo muchísimas herramientas funcionales, que es lo que podemos incorporar en nuestro estilo de vida y definitivamente que vayan acopladas a nuestra gestión emocional. Toda manifestación de enfermedad para mí está conectada con la parte emocional y entonces por eso es tan importante nutrir nuestra salud mental. Ese es mi proyecto hoy en día, trabajo con más profesionales en la salud, expandiendo, ¿ok? La enseñanza, el aprendizaje de herramientas que nos puedan incorporar en nuestra rutina, en nuestros hábitos y que definitivamente encontremos bienestar en cada decisión diaria. Ustedes que están allí del otro lado, la escucharon perfectamente. Y obviamente quienes ya son personas, seguidores muy, muy fieles del podcast, entienden por qué Mariale está en el episodio de hoy. Vamos a dar paso a la primera sección del podcast, que es la M del modo ñoña activado.
Mariale, les decía esto a los seguidores, ¿no? Que qué importante escuchar todo esto, ¿no? Cómo nuestros hábitos pueden marcar un camino acerca de nuestra salud, cómo lo emocional tiene un impacto o no en la forma en la que se manifiestan o se presentan ciertas enfermedades y qué es lo que está a nuestro alcance para poder hacer. En tus redes, en tus perfiles, vos decís esto de que la persona no se resigne, sino que busque la raíz de la inflamación. ¿Qué significa eso en la práctica y cómo se conecta con los hábitos diarios? Yo me digo que no se resigna a un dolor, porque el dolor es la manifestación de una inflamación. O sea, el dolor viene siendo como el síntoma. Y cuando yo hablo de dolor, yo quiero como expandir este concepto, porque dolor no solamente es esa sensación, ¿no? De que me golpeé, de que me lastimé o que me inflamé en la parte, por ejemplo, digestiva, un cólico, sino que el dolor también es esa parte emocional, algo con lo que no me sienta plena, que no me sienta tranquila, que me perturbe, eso también es un dolor. Y todo dolor es la manifestación de un proceso inflamatorio. ¿Qué es la inflamación? Es un mecanismo que tiene de defensa nuestro cuerpo, donde secreta diferentes sustancias para poder reaccionar en un momento dado. O sea, eso está diseñado para eso, para reaccionar en ese momento, hacer como una barrera de protección. Se enfoca solamente como en esa zona, por decirlo así, y ayuda a restaurar. El problema está de que hoy en día estamos viviendo una inflamación crónica que está como latente, no nos damos cuenta, y cuando estos factores, como le decía, estas sustancias que se secretaban en esa zona, cuando persisten por mucho tiempo, van, ¿cómo les digo? Van interfiriendo en las funciones de todo nuestro cuerpo. Entonces interfiere parte digestiva, respiratoria, cerebral, cognitiva, piel, por ejemplo, las manifestaciones de piel es la evidencia de esto. Entonces, a eso me refiero. La inflamación es el proceso que genera ese dolor. Y ese dolor lo vemos manifiesto de muchas formas, tanto como un dolor físico, tal cual tangible, como un dolor de perturbación, de inquietud, de pensamientos redundantes, eso también es un dolor. Y hoy en día lo podemos, lo importante es como empezar a reconocer, como tú decías, en nuestro día a día, es por eso, porque no estoy durmiendo bien, porque tengo dolencias musculares frecuentes, porque no tengo la misma energía, porque la comida que me como me cae pesada con mucha recurrencia o no voy al baño con frecuencia. Todos estos son esos síntomas de que nuestro cuerpo está inflamado. Estas cuestiones que vos vas mencionando, que muchas veces cuando uno la escucha, va haciendo, y está bueno que quien nos esté escuchando, los oyentes, puedan ir haciendo como un repaso de si nuestro cuerpo manifiesta estas cosas, porque generalmente siempre digo una frase que no es propia, sino que es de Marianela Castés Bocán, una inmunóloga venezolana muy conocida, en donde ella dice: el cuerpo primero susurra, luego habla y por último grita. Y muchas veces esto de, che, estoy estreñida, tengo esta nubla mental o la cabeza me da vueltas y no me para constantemente, lo tomamos como que es algo habitual, cuando en realidad no es parte de un buen funcionamiento o por lo menos una salud integral tal cual la conocemos o la queremos empezar a impartir. Y muchas veces pensamos en esto de qué hacer. Vos mencionaste al inicio, cuando te presentabas, el trabajo acerca de los hábitos que tenemos, y muchas veces los hábitos los tomamos como algo que tenga que ver con el control o la disciplina. La gente es como, ay, si tengo que adquirir un hábito, es algo que tengo que estar evaluando constantemente. Pero vos hablaste de una medicina funcional y me gustaría que le expliques a las personas de qué va esta medicina funcional y qué claves son importantes para empezar a pensar en nuestros hábitos de una forma de sostén más a largo plazo. Perfecto. Fíjate, cuando hablamos de medicina funcional es un enfoque, ¿ok? No es una especialización, sino un enfoque distinto de, digamos, hacer la evaluación médica. Y aquí donde hablamos de que tratamos la raíz de la enfermedad y no solamente los síntomas. Ahora, ¿cómo nos enfocamos en esa raíz de la enfermedad? En 5 pilares que son, yo le llamo los pilares funcionales, que son pilares porque nos sustenta la vida y sustenta nuestro estilo de vida. Entonces, el primero tiene que ver directamente con la alimentación y no es solamente lo que como, es con qué me lo suplemento, cómo como, con quién como, cómo es ese proceso digestivo y todo lo que engloba el proceso de ingerir alimentos, ¿ok? Está el siguiente, que es el del ejercicio, el movimiento y el metabolismo. Todo lo que tenga que ver en este componente, tanto no solamente de la acción, sino de cómo está mi cuerpo.
sabes cómo están las articulaciones, la parte muscular, el tono, ¿ok? El tono muscular también es importante aquí en esta parte, las tensiones que pueden aparecer en nuestro cuerpo. El tercero es la gestión emocional. Y aquí en la gestión emocional estamos hablando no solamente es de aprender a poder reconocer estas emociones, transitarlas, aprender de ellas y pasarlas, sino aprender a tomar recursos para poderlas transitar. Y sin duda alguna, esto tiene que ver un poco con el detox, es como analizar todas esas relaciones que también están en mi entorno. Esto ya lo voy a ver un poquito más adelante que les voy a explicar. La otra parte es la del sueño y la del descanso, que es la capacidad de conciliarlo, de mantener un sueño constante durante toda la noche, que sea recuperador, porque es el espacio de recuperación de nuestro cuerpo. Y la quinta, y no menos importante, pero que se engloba en muchas, es la reducción de la carga tóxica. Cuando hablamos de reducción de carga tóxica, hablamos de que nosotros estamos expuestos a muchísimos agentes que nos generan daño. Y estamos hablando no solamente de alimentos dañinos, no solamente de sustancias que usamos en nuestra rutina diaria, en nuestro cuerpo, que la aplicamos en nuestra piel y se absorben, sino también de relaciones. Relaciones de pareja, relaciones de trabajo, entornos laborales, por ejemplo, vecinos, familiares, relaciones con tu proyecto de vida. O sea, si tú no has conectado todavía con tu proyecto de vida, también es importante con eso, o aprender a reconocer tus fortalezas. Ahí también hablamos de un detox, ¿ok? Y sin duda alguna de todo lo que está en nuestro entorno. Entonces, esos son los 5 pilares en los que se fundamenta la medicina funcional para dar digamos, como los puntos claves para empezar a entender cuál es la raíz de la enfermedad o del problema que queremos manejar. Me gusta esta mirada súper integral y yo siempre digo que las mesas tienen cuatro patas, ¿no? Porque para todo, cuando tenemos Mm. alguna enfermedad o cuando hay para prevenir algo, siempre se mencionan estas cuatro aristas: alimentación, movimiento, gestión del estrés, sueño y descanso. Vos agregás la de reducción de la carga tóxica, que me parece fabulosa porque tiene que ver un montón con los disruptores endocrinos que aparecen en nuestro organismo también, con todo lo que hay a nuestro alrededor, pero la fórmula siempre es estas aristas, no tanto si tenés alguna enfermedad, se despertó algo a lo cual haya que atender, como si tenés que prevenir. Qué importante es y qué poco lugar le damos en nuestra vida a día, pero eh, en este rol que juegan las rutinas, porque me encantó cuando dijiste el primer punto en donde no solamente es lo que comes, sino cómo lo comes, de qué manera, quién está sentado al lado tuyo, ¿no? Yo ayer veía noticiero, que generalmente no veo televisión, pero estaba prendida la televisión y estábamos cenando y apareció una noticia terrible en el noticiero y fue como, bueno, apaguemos el tele, o sea, nadie estaba viendo la televisión, apareció eso que era una situación de shock muy grande acá en la Argentina. Y fue como, necesitamos cenar primero con el tele prendido, que no nos interesa, y después escuchando esas noticias. No, a ver, esta conciencia de algo tan chiquitito, que me encanta el enfoque de la medicina funcional, porque justamente apunta a esto, ¿no? A qué son esas cosas pequeñas que podemos hacer en nuestra rutina, en nuestro día a día, para prevenir esa inflamación crónica de bajo grado y sostener ese bienestar integral, ¿no? ¿Cuál es el desafío, Mariale? ¿Cómo se arranca? ¿Cómo se empieza con esto si miramos, bueno, esta forma tan integral? El desafío es empezar a tomar esas decisiones. Tal cual lo que acabas de mencionar, todo parte de esa decisión del momento. Yo siempre digo, o sea, yo analizo mucho la rutina, por ejemplo, yo qué hace esta persona, cuál es su rutina y cómo podemos incorporar. Pero a fin de cuentas, la decisión es personal y yo digo eso, o sea, es el momento de, por ejemplo, si salgo y voy al mercado, voy a ir con hambre o voy ya comido para tener una decisión distinta. Leo los ingredientes, por ejemplo, qué prefiero yo o prefiero preparar algo en la casa en vez de llevármelo. Le atiendo esta llamada a una persona que yo sé que antes de sumarme, antes me desgasta, me duele, pero qué va a decir, pero prefiero dejar de responder ese mensaje y aislarme un poquito. Hay veces en este proceso, a veces, no, mejor dicho, a veces no. En este proceso inicialmente se siente soledad. Se Ujú. siente soledad porque uno logra determinar, hacer esa limpieza y definitivamente las personas que quedan cercanas son las que van a estar asociadas con tus valores, con lo que tú estás convergiendo en ese momento. Y si esto te da vida, te da paz, créeme que después se van a acercar personas que te van a sumar a eso.
Entonces, definitivamente el reto es esa decisión diaria. Por ejemplo, si prefiero tomarme la Coca-Cola o me tomo el vaso de agua, ¿ok? Si prefiero prender el televisor porque tengo el hábito de estar viendo algo mientras estoy comiendo o tomarme ese momento solamente para ser consciente de lo que estoy comiendo en ese instante. Eso, o sea, yo sé que es de mayor reto, pero para eso también estamos, también se crean comunidades, también están los profesionales, también está la idea de eso. Yo los guío mucho también como cargan el celular todo el tiempo con alarmitas, con Ujú. mensajes, alarmas, mensajes que pueden aparecer en cada alarma, entonces uno como que conecta en ese instante y sirve mucho. Por ejemplo, yo tengo algunas alarmas que mis niñas inclusive tocan, entonces cuando ya me las leen, yo le digo, entonces, por ejemplo, hay una que esa me orientó Margarita Pasos, que habla de pensamientos dominantes, entonces también les pregunto a ella. ¿Qué estás pensando en este momento? ¿Sabes qué se te cruza? O sea, es el apoyo en comunidad también ayuda mucho esa parte, ¿ok? Como siempre buscar como una contabilidad que le dicen, como un apoyo para lograr hacerlo entre dos. Por ejemplo, cuando yo doy indicaciones, siempre involucro el grupo familiar. Si es una persona sola, es un poco más distinto y digamos que en cierta forma es un poquito, en algunos casos más fácil, otras veces no tanto, pero cuando es en grupo va integrado a las decisiones en familia. Entonces siempre como que los dos van sintonizados. Si los dos están muy desfasados, por ejemplo, en una pareja, ahí va a haber dificultades. Obviamente de repente uno empieza y por el ánimo de ver al otro que está mejorando, pues también se une. Entonces como es ir explorando. Pero el reto es eso, tomar la decisión de este momento, no hacer un cambio radical, sino ver qué puedo hacer en este momento mejor para mí. Definitivamente la mejor máquina que ha existido es nuestro propio cuerpo, pero nosotros no la apreciamos como tal. Entonces empezar a reconocer y agradecer que estamos aquí en este presente, en esta hora, y solamente nosotros nos vamos a cuidar como nosotros queramos. Bueno, para estas decisiones o estas alarmas que vamos a ir poniéndonos, es como súper importante dar ese primer paso de identificar, ¿no? Yo les conté algo que sucedió anoche, justamente decir, che, me está generando, porque a veces en la vorágine o en el piloto automático que estamos entre que servimos la mesa, que el perro, que tocaron el timbre, uno a veces no se da cuenta de esto, de que estaba el tele prendido cuando nosotros nunca cenamos con el tele prendido, pero el reconocer esto me está generando malestar, sea lo que fuese, o estoy incómoda, o me siento algo molesta, o el día de hoy he estado más irritable, es poder frenar, tirar el ancla y empezar a pensar, ¿no? Decir, bueno, ¿qué me está diciendo mi cuerpo? O cómo estoy sintiendo. Me encantó esto de, bueno, un mensajito, a ver ese pensamiento dominante, ¿qué está pasando ahora por tu mente? Porque es el primer paso. Si nosotros no logramos identificar lo que nos pasa, nunca vamos a poder hacer ese cambio. Y siempre vamos a seguir en esa vorágine de malestar que a veces tapamos con alguna medicación, con algo que suaviza la situación y después eso termina como explotando. Y otra de las cosas que resalto que me parecen fundamentales es esto de entender nuestra rutina. Para cuando uno quiere empezar a cambiar sus hábitos, adquirir nuevos hábitos que sean más saludables, es fundamental que uno pueda evaluar o que el profesional que te acompañe, si estás pensando en hacerlo, sea un profesional que pueda entender tu rutina, porque no es lo mismo, en mi caso, que yo tengo dos niñas chicas, 5 años y 1 año y medio, mi rutina, mis posibilidades a la de otra persona que sea soltera, ¿no? Entonces hay que Exacto. entender esto, la rutina, las posibilidades y sobre todo el contexto, que acá me parece que podemos hacer un doble clic, sobre todo en esto que vos decías de la gestión emocional y los vínculos, que dijiste yo enseguida les hablo, porque nosotros nos contagiamos de lo que pasa a nuestro alrededor. Si vos estás en el medio del tránsito y de repente todo el mundo empieza a tocar bocina y te empiezan a tirar el auto encima, y vos decís, y te empezás a enojar y decís, bueno, pará, no me tires el auto. Y nosotros tenemos la posibilidad, siempre digo, de elegir si prenderme al bocinazo o subirle un poquito el volumen a la radio y escuchar una canción que me guste hasta en tanto se genere un tránsito más fluido. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque nos vamos a topar cuando empezamos a hacer cambios con que la gente a nuestro alrededor, hay algunas personas que no nos siguen, no nos entienden, nos notan raras y dar una vuelta de rosca de puedes acompañarme y contagiarte de mí o yo puedo contagiarme de otros entornos. Pero hago acá, vuelvo a este tercer punto que dijiste de la gestión emocional en donde hablaste de los vínculos, porque dijiste ya enseguida les cuento y creo que es el momento para que nos cuentes. Perfecto, sí, mira, tal cual como, y mira que es como recíproco, ¿no? Como tú decías, de lo que te contagia de tu entorno y lo que tú transmites. Tú Ujú. como mamá y yo como mamá, eso, creo que eso fue una de las cosas que me hizo clic cuando empecé todo este proceso en este enfoque,
fue reconocer que todo lo que yo hiciera en mí repercutía en ellos. Y eso lo veo completamente todos los días cuando veo niños enfermos con cuadros de recurrencia de procesos infecciosos. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, hay que buscar en papá y mamá, el entorno. O sea, para mí, los que son padres, es mucho más fácil verlo y ustedes lo van a reconocer. Cuando aquí arriba está perturbado, eso es lo que está pasando abajo. O sea, cuando los niños se están enfermando mucho, cuando tienen problemas estomacales o inclusive de atención, todo esto hay que buscar acá arriba, papá y mamá. Y es tal cual, en nuestro entorno. Entonces, las relaciones, como yo hablo mucho de ese detox del entorno, de aprender a ver cuáles son esas personas que de verdad te suman. Yo digo que definitivamente cuando tú estás cerca de personas que te inspiran, que tú sientas de cierta forma que tienes mucho que aprender de ellas, que te sientes un poquito más chiquito porque tienes que alimentarte mucho. Entonces, ese es el lugar correcto. Justamente me pasaban hace unas semanas con una amiga que veía que eran personas, estaba compartiendo con una persona, disfrutaba bien con esa persona, una amiga, pero definitivamente tenía hábitos que, ¿sabes? Como decían esas banderas rojas que le dicen Ujú. que daba las alarmas por todos lados que no era, y ella misma lo asumía, ¿no? Ella es una profesional, es mamá, entonces me dice, no, ella no hace nada, ella hace esto, lo otro, o sea, no está dedicada, no hace más nada absolutamente, pero se sentía como una especie de apoyo temporal. Y definitivamente se armó un caos, ¿ok? En torno a un suceso, y eso, yo le dije, era una persona que te sumaba, ¿tú aprendías algo de ella? Absolutamente nada. Entonces yo creo que esa es una de las señales que me parecen a mí muy cruciales en ese detox de las relaciones, de los vínculos, es rodearte de personas con las que tú te sientas inspirado para aprender. Eso creo que es un punto clave y que tenemos que, como les digo, es un momento de soledad. Es un momento de soledad. Si ustedes sienten que las personas que están al lado les suman en este momento, les digo que den gracias porque definitivamente esto no es fácil. Sí, generalmente pasan un tiempo donde ustedes se van aislando porque van haciendo cosas distintas. Por ejemplo, si yo sé que todos se reúnen todo el fin de semana a beber, por ejemplo, alcohol. Y sí, son mis amigos toda la vida, siempre he compartido con ellos, pero si yo me voy a aislar, me voy a sentir solo. Hagámoslo temporalmente y van a ver que de ahí saldrán algunas personas que también conectarán con tus cambios de hábito. Y no les digo pues que nunca vayan a tomar, sino que una cosa es un brindis y otra cosa es sentarse un fin de semana a beber, por ejemplo. Y otros se van a distanciar y cada quien tendrá su momento, lo tomarán a mal, muchos lo tomarán a mal, sin duda alguna, pero eso es un proceso de cada quien. Una de las frases que yo siempre digo es, no tomen nada personal. Mientras ustedes estén enfocados a su cuidado, de una manera coherente, siempre hasta el límite, yo le digo siempre pensar en su cuidado de su propio ser, pero respetando también al entorno. Pues no es que yo me voy a encargar solamente de mí y que mis hijos se encarguen una nana y yo no los vuelvo a ver, no. O sea, siempre como tratar de mantener una coherencia y una conexión con ellos. Entonces, ese es el tema que yo hablo siempre de los vínculos y de las relaciones, que vienen momentos duros, vienen momentos de soledad, que son los más duros que se pega cuando no sabemos vivir en soledad, pero cuando aprendemos a amarla, va a venir esas personas que nos van a sumar y que definitivamente vamos a ser más, como más ágiles para discriminar, esta persona sí me conecta, esta persona no, y mantengo una distancia. Eso es hermoso. Hay un episodio del podcast que se llama Fíjate con quién te juntas, en donde hago doble clic en esto, se los voy a dejar linkeado en las notas del episodio, como otros episodios para hablar del sueño con quién te vas a la cama, para hablar de la inflamación crónica, no estás estresada, estás inflamada, para la actividad física, movete, chiquita, movete. Bueno, hay un montón de episodios que vamos a poder hacer un doble clic en esto. Pero digo, estamos hablando de esto, inflamación crónica, qué es lo que empieza a suceder. ¿Cuáles serían las señales para tempranas, ¿no? Que nos empieza a dar nuestro cuerpo que está en este desequilibrio, que podemos empezar a atender sin llegar a la necesidad de enfermarnos? Y las señales, por ejemplo, son si en líneas generales están en buenas condiciones o están saludables. Vemos cuando empiezan dolores de cabeza frecuentes, Ujú. ¿ok? Saben, aquí tú decías al principio, la parte de la prevención. Hay que entender que en esos pilares, la parte nutricional, por ejemplo, la suplementación es sí o sí, porque toda la evolución, la industrialización ha modificado los alimentos. Entonces, la suplementación, sin duda alguna, me parece que es muy importante en condiciones generales normales. Y si están enfermos, pues con muchísima razón, pero ya va variando, depende de cada caso. Pero me parece que sería eso, o sea, es sentir de repente cansancios que están siendo más constantes, o sea, ver la persistencia de un síntoma o de un dolor, como le decía al principio,
por más, por ejemplo, por más de una, ¿qué les digo yo? Por más de un mes, ¿ok? Ujú. Más o menos yo diría que ese es el rango. Usted ve que la recurrencia todos los días me da suavecito, dolorcito de cabeza, o un dolor muscular, un dolor lumbar, o en la cervical. La piel es una súper manifiesta, ¿ok? Que de repente me están saliendo brotes, alergias, placas, irritaciones, la parte del sueño, que cada vez veo más que la gente está más perturbada y que no, yo nunca duermo y lo normalizan completamente. La parte del sueño también, que otro, bueno, la parte digestiva, como tú decías, de repente estoy acostumbrada a que voy al baño una vez a la semana y eso no es normal. ¿Qué otros síntomas así? Eso sería como los de alarma. Pero Bien. en líneas generales, ¿cuáles serían? Empezar aquí, a empezar a la suplementación, como les decía, que es importante, herramientas funcionales, porque la que le llamo yo herramientas funcionales, que yo puedo incorporar en mis rutinas y me apoyen tanto física como emocionalmente. Yo, por ejemplo, soy especialista en aceites esenciales, porque para mí los aceites esenciales es volver a la farmacología vegetal, es volver a recibir los beneficios que me dan las plantas, igual los fármacos iniciales, su principio activo provenía de las plantas, sino que ahorita todo es un elemento sintético, todo se crea como un compuesto sintético. Entonces aquí volvemos a retomar a las plantas y en las plantas tenemos beneficios, que es un plus. A mí me encanta porque tengo un beneficio terapéutico, ya sea para calmar un dolor, una indigestión, respirar mejor, inclusive manejar procesos infecciosos y una variedad, ¿sabes? Digo, ansiolíticos, antidepresivos, efectos relajantes, pero a su vez tiene un efecto aromático. Y ese efecto aromático activa automáticamente mi sistema emocional. Y Ujú. ahí, por eso yo veo la efectividad en los resultados del uso de estas herramientas, porque no solamente tengo un efecto interno, porque cuando yo me lo aplico se absorbe a través de mis capilares, sino que también un efecto a nivel cognitivo, emocional, mental. Entonces, ellas tenían como las recomendaciones para no esperar a. Entonces, por ejemplo, tengo un día agitado, me puedo colocar en vez de un perfume, que es un disruptor endocrino, utilizo un aceite esencial que me va a permitir estar más relajada, más enfocada, porque todos tienen una estructura química, o, ¿cómo le podría decir? Es un compuesto orgánico. Y esos compuestos orgánicos se han estudiado que todos tienen unos beneficios terapéuticos. Entonces, dependiendo de cada aceite, ellos son muy versátiles. El mismo que me ayuda para enfocar, me ayuda a vigorizarme, a ponerme alerta, como el otro que me ayuda a relajar, también puede ayudar en la noche a dormir, por ejemplo. Entonces, esas serían como las sugerencias, ¿ok? Para no esperar que esté la alerta. Y definitivamente van a ver la diferencia, van a ver el rendimiento, la productividad, la serenidad en casa. No le digo que ustedes no van a salir de quicio en momentos difíciles, pero va a ser diferente la forma. Inclusive, cuando ustedes tienen esos hábitos, los niños también los adoptan o su pareja. Ujú. Entonces, es poder recurrir a eso y no esperar que aparezca la enfermedad. Y cuando aparezca un síntoma, vamos a observar. ¿Es solamente este momento? ¿O se me está repitiendo todas las semanas? ¿O ya llevo un mes, 2 meses con esto? Vamos a intervenir. ¿Ok? Me gusta, me gusta. Si tuvieses que decir tres hábitos que son potentes y que las personas podrían empezar a cultivar hoy mismo si quisieran, ¿cuáles serían? ¿Cuáles les recomendarías? De decir, bueno, arranca por acá. Ok. Primero, enfocarse en aprender herramientas personales. Por ejemplo, yo quiero aprender más de planificación, de organización o de liderazgo. Lo que uno desea aprender con tanto anhelo, sacarse ese tiempo sin remordimiento. Para mí eso es un punto clave, puede ser algo fuera de lo convencional en la medicina, pero creo que cumplir sueños o cumplir satisfacciones personales es el punto de partida, es empezar a respetarse ese espacio, ¿ok? Entonces me parece que ese va a ser una de las primeras Ujú. directrices que les voy a dar, es eso, o sea, permitirse sin remordimientos. Yo sé que me entra la duda, dejé el niño en casa o mi esposo se va a quedar, pero son momentos que de verdad van a ser valiosos, estar consciente. El segundo sería tomar conciencia de lo que es el alimento. Por ejemplo, Ujú. darle el valor. Yo les digo algo, yo sé que económicamente siempre buscamos algo que sea más económico, pero cuando aprendemos a dar el valor a las cosas, créanme que va a llegar con ustedes ese retorno financiero que deseamos. Entonces, por ejemplo, en los alimentos, yo compro generalmente en mercados campesinos, busquemos siempre lo más autóctono. Por ejemplo, en Estados Unidos también me dijeron que hay como unas granjitas, no sé qué. Igual en otros países latinoamericanos es un poco más accesible, pero cuando vamos a esos lugares, respetemos el valor del precio de esos campesinos, porque ellos están recibiendo, o sea, ellos están cosechando, son los que están trabajando directamente. Y les regateamos a ellos
y queremos algo más barato en un supermercado o algo así, y ellos son los que están trabajando ahí. Entonces, cuando le damos el valor a la mano de obra que me está cosechando algo que yo sé que me va a nutrir, eso también para mí es un hábito importantísimo. Y ahí empezamos a hacer conciencia de todo, o sea, wow, me estoy comiendo esta naranja o esta manzana, el señor ya lo conozco, porque ustedes se hacen como conocidos también de las personas que se la están comprando. Créeme que le da una satisfacción a uno poder pagar por algo que uno puede comprarlo, obviamente, y que la persona está recibiendo un beneficio directo, sin intermediarios, porque lamentablemente en los grandes supermercados, ellos son los que menos reciben. Ujú. Entonces, y eso forma parte de una alimentación consciente. Créanme que les va a nutrir mucho más cuando ustedes como conocen todo ese entorno de ese alimento. Ese sería como el segundo, que es bastante como holístico, pero me parece que es muy importante. Y el tercero, definitivamente, estar alerta a entender por qué pasan las cosas. Entonces, por ejemplo, ¿les da un dolor a ustedes? Un dolor de estómago, un dolor de cabeza. ¿Qué está pasando? O sea, para un momento, no es que voy a tomar una acetaminofén, no. Paremos un momento y ¿qué está pasando? O sea, ¿qué está pasando este día? Estoy muy agitada, estoy perturbada, o me discutí, ¿qué hice? ¿Sabes qué pasó en ese entorno? Si yo logro ver, no ha pasado nada. Ah, bueno, entonces puede ser que algo me cayó pesado, o puede ser, por ejemplo, un dolor de cabeza, puede ser la temperatura, o estoy un poquito deshidratada. Pero primero tomemos ese instante para saber qué está pasando a mi alrededor, ¿ok? Bien. Esas serían como las tres cositas que les aconsejaría desde el enfoque holístico, de ser un poquito más consciente y de tratar el problema desde la raíz. Me encanta tratar el problema de la raíz y me vuelve loca algo que dijiste al inicio, en donde te presentaste diciendo, soy inicialmente una médica cirujana y me mata el pensar un médico cirujano que está metido en un quirófano, que está encerrado entre tantas paredes, que solamente es atender, abrir anestesia, bueno, todo este proceso como más centrado en la patología. Cómo has hecho para hacer un vuelco tan grande hacia la medicina funcional y esta forma de abordar a los pacientes y abordar la salud desde una mirada tan amplia? Y mencionaste que hubo un momento en tu vida que fue la maternidad que te hizo dar cuenta de ver una parte de la nutrición, la que te empezó a hacer como girar el timón de tu barco y ver para otro lugar. Me gustaría que nos cuentes un poquito más acerca de eso y para eso pasamos a la segunda sección, perdón, del podcast, que es la A de algunas reflexiones al respecto. Bueno, Bueno, Mariale, ¿qué fíjate que, pasó? ¿Qué pasó? Yo quiero saber ahí, el detrás de escena y lo que te llevó a este punto. fíjate, cuando yo como, o sea, siempre he comido muy bien, o sea, me encanta, para mí es uno de los mayores placeres del mundo. Y yo comía demasiado, o sea, podía comer todo el día. Inclusive con mis compañeras de la universidad, sí, la mayoría estaban siempre con la cuestión de la dieta, que no sé qué, y yo, o sea, de por sí, no solamente porque me gusta comer, sino que de verdad botar comida me parece, no sé, yo inclusive como decía, ya hemos tenido una dinámica para poder que no queden residuos, porque yo tiendo a comerme lo que está ahí porque no soy capaz de botar, o sea, no soy Ujú. capaz. Y eso hacía yo, o sea, yo con mi compañera, yo comía y me comía inclusive lo de ella. Estábamos sentadas en un almuerzo, me acuerdo en pediatría, en la rotación, cuando aparté el plato, ese día por casualidad no llevamos comida, sino que comimos en el cafetín. Yo llevo la mitad de mi plato y lo aparté por completo. Y yo dije, si como un bocado más, vomito. Ahí mismo todas nos miramos las caras, porque yo dije, estoy embarazada, porque es que jamás, ¿saben? Jamás en la vida me ha dado eso. Y de ahí el punto de partida, todo, o sea, eso fueron casi, yo creo que casi todo el embarazo, fueron casi 5, yo creo que más, 6 meses en puro vómitos. Y definitivamente yo repudiaba todo lo que era procesado, Ujú. repudiaba hasta el pollo. En Venezuela, normalmente en los mercados los pollos le colocan hormonas y un montón de cosas, lo repudiaba. O sea, yo no te comía más sino frutos secos, jugos verdes, más nada. Cuando yo nunca, pues yo comía vegetales, pero normal. O sea, no era así con la intensidad, pero era lo único que mi cuerpo recibía. Entonces yo en ese momento hice como, o sea, y créeme que en ese momento ni siquiera lo hice consciente. O sea, ya fue de los años que yo dije, wow, mi cuerpo hizo solo por sí mismo. Y Bien. yo hice con el primer clic, fue viendo una película, inclusive El niño de pijama de rayas, no sé si la has visto. Sí, la he visto, muy fuerte. Yo estaba embarazada y estaba viendo esa película y wow, cuando me conmocionó todo eso, yo sentía que todas esas emociones se me tragaban acá y se las pasaba a mi bebé. Yo sentía, o sea, yo sentía como que se perturbaba, inclusive movimientos que yo decía, Dios mío, no.
no, esto no es lo que puedo ocultar. Ahí porque también dice el otro clic y dice, Dios mío, con que estoy alimentando mi mente en este momento, que eso también le pasa a mi, o sea, eso le está pasando a mi bebé. Y definitivamente cosas que yo veo ahorita de ella cuando tuvo manifestaciones de salud o algo así, decía, claro, es que yo la perturbé con estas cosas. Entonces, ese fue como el detrás que yo dije, Dios mío, yo me acuerdo, estaba viendo la película y yo decía, Dios, no, 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 y yo, no, vamos a apagar eso porque no, no puedo pasarle más. Yo sentía, lo percibía, que definitivamente eso le afectaba. Y hoy en día, fisiológicamente, todo está conectado. O sea, hay un montón de sustancias que me secretaban en ese momento con esa sensación de tristeza plena que me daba esa película, que yo se la estaba pasando a ella. Entonces, digamos que de cierta forma esos fueron los clics que definitivamente no los hice tan conscientes, sino que a medida que fueron pasando los años y fui como aprendiendo y aprendiendo, y yo decía, wow, mi cuerpo estaba hablando. Él me hacía sentir cosas para cuidar a mi bebé. Entonces, eso es lo que yo digo que me ha permitido estar aquí ahorita. En ese momento no lo veía tan claro, pero hoy en día definitivamente digo, cada cosa que he vivido me ha permitido entender con mayor claridad el, el trabajo que tengo como médico. Yo siempre me dibujaba como médico de chiquita y no tenía ningún referente. O sea, en mi familia no hay médicos, nada cercano, pero yo siempre de chiquita me dibujaba como médico y modelo, médico y modelo. Y definitivamente entendí eso. La medicina funcional es eso, ser uno, el médico, el El modelo que yo modelo. quiero ser. Yo todo lo que le mando a mis pacientes porque yo ya lo he transitado. Es muy cómico porque todos mis pacientes cuando me van llegando con casos particulares, inclusive mis socias de equipo de trabajo, todas, van llegando con necesidades que yo ya he transitado. Entonces, de una manera más, yo puedo comprender el proceso que están viviendo y puedo comprender también las opciones que puedo tener para apoyarlas. Me gusta mucho esto de decir, wow, cuántos clics o cuántos frenos fuiste haciendo en función de lo que te iba pasando, que son de situaciones X de la vida, ¿no? Por suerte no fue una enfermedad ni nada, sino que fueron momentos Creo. de pura conciencia y conexión con tu cuerpo. Y cómo también empezar a virar a otra medicina que puede ser modelo, como vos decís, me encanta. Me imagino a tu niña interior ahí viendo realizadas sus dos profesiones que dibujaba. Pero dijiste al principio una frase de que te habías agotado mucho de un sistema de salud que te hacía correr detrás de cada paciente, de que eran poquitos minutos para atender y que en algún punto tenemos contemplado, siempre lo cuento, que yo también me quemé en mi trabajo, trabajando en clínicas de hemodiálisis, en pre y post trasplante de órganos, en esto, ¿no? En esto de estar siempre corriendo, siempre atendiendo con poquitos minutos, con la patología, con un sistema que deja al paciente en un lugar muy inválido y desprotegido. Y agotarte de ese sistema de salud, o cómo era ese sistema de salud que te agota, del que tomás distancia. Fíjate que cuando migré, o sea, yo cuando vivía en Venezuela, que fue cuando tuve a mis niñas, yo salía a trabajar 2, 3 días a la semana, 2 días a la semana máximo. Yo estaba dedicada a mis niñas, porque eso también fue una de las cosas que yo me enfoqué, fue en mi familia. O sea, para mí era primero eso y después sacar especialidad de lo que quisiera sacar. Y yo ya no tenía que salir a trabajar para mantener la casa. Cuando migramos, los roles se invirtieron. Entonces mi esposo fue que quedó en casa y yo salí a trabajar a turno, o sea, a turno de guardia. O sea, lo que tuviese que trabajar para poder sobrevivir mientras nos ubicamos, ¿no? Y eso fueron casi 5 años, sí, 5 años de turnos de 12 horas. Inclusive en Venezuela eran más intensos en la carrera durante el estudio, pero aquí eran por 12 horas. Pero era eso, era correr contratiempo. Las consultas son de 20 minutos, las urgencias obviamente eran más complejas porque eso abarcaba mucho más el ambiente. ¿Te acuerdas cuando yo te hablaba de los vínculos, de las relaciones? Mm. El ambiente era, yo digo, si algo es tóxico, es una mente de urgencias. Definitivamente esto le falta muchísima intervención, pero obviamente los sistemas de salud no están ahorita enfocados en eso. Están enfocados solamente en la parte de productividad, costos. A mí esa parte auditora que aprendí en la gerencia de salud, sí hay que auditar cosas, pero yo digo una cosa muy sencilla. A veces cuando no se controlaban tanto, se podía hacer mucho más de cuando se controlaba tanto. Antes me da Mm. más rabia cuando controlan y que se siga habiendo tanta corrupción y tantas pérdidas por ahí. Entonces, eso es una cosa que me irrita mucho, pero definitivamente me fui agotando, me fui quemando. El entorno me decía que tenía que salir de ahí.
yo no me sentía capaz, yo decía, Dios mío, yo no voy a ser capaz de resistir a estas víboras. O sea, porque era un ambiente muy, muy pesado y no era ni siquiera el paciente, era el ambiente de trabajo, o sea, tener compañeros con los que, digamos que todo el equipo de trabajo, porque un servicio de urgencia es muy amplio, y veía como unos sí apoyaban y otros que no, y cada turno era distinto. Definitivamente ahí fue cuando yo dije, no, o sea, primero por mí, ahí fue cuando yo empecé a entender que sí tenía que empezar por mí, pero segundo yo decía, pero porque urge mis pacientes tener una persona en un buen estado, porque yo veía a mis pacientes cada vez llegaban a urgencias como con enfermedades crónicas descompensadas y muchísima enfermedad de salud mental, muchísimas. O sea, yo en Colombia me hice experta, en Venezuela con sinceridad les digo, la rotación de psiquiatría fue un chiste. Yo ahora he visto dos pacientes si acaso. No, no, primero ni se estudiaba tanto, ni había en la auge, pues no había tantos casos, por decirlo así. Cuando digo Colombia, un país posguerra civil, y o sea, una exposición altísima de violencia en muchos aspectos. Entonces, aquí yo me especialicé. Me acuerdo que la primera vez cuando pasé una revista con una psiquiatra, ella trapeó el piso conmigo porque yo no dominaba nada. Entonces me senté con ella y le dije, necesito aprender de esto, porque me urgía, o sea, necesito ayudarlos, o sea, los que llegan acá. Y ahí fue cuando dije, entendí que tenía yo que salir de ese espacio para yo empezar a trabajar en mí y tener herramientas hoy en día para poderlos ayudar. Es más, yo veo colegas que se jubilan enfermos, Exacto. se jubilan con trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, trastornos del sueño impresionantes, con una fatiga crónica. Y yo digo, o sea, qué incoherente que el médico llegue a eso después de estar compartiendo bienestar. Entonces, eso fue una de las cosas que me hizo como cambiar y salir de ahí definitivamente, y que siempre he tenido como el concepto de que siempre se puede estar mejor. Digo, no, tenía que salir de ahí y ahí fue cuando pude lograr y vertirme como a otra área completamente distinta. Me gusta mucho esto que planteas, ¿no? Porque a veces em, no somos conscientes de estas realidades que suceden, sobre todo en las profesiones de cuidado hacia otros, que pasa mucho en la salud, que pasa mucho en los cuidadores de, mm, de personas con algún tipo de discapacidad o con algún tipo de Los mayores, demencia. Y la verdad es que es como irónico, como decías vos, o sea, ¿cómo puede ser que me jubile de una profesión que brindó salud, bienestar y cuidado enfermándome? Y este estrés crónico, esta inflamación crónica de bajo grado que te decimos nuevamente que atiendas, que escuches, que identifiques, tiene este canalcito en donde es muy silenciosa, va aguantando, va guardando y se despierta en o alguna patología física o alguna patología mental. Y que no es joda lo que nos pasa, es real, ¿no? Tenés dos hijas, ¿qué edades tienen, Mariale? 9 y 11. 9 y 11 años. Me gusta resaltar y veo esto de quien nos está escuchando o nos esté viendo, si estás viendo el video, la importancia de poder reinventarnos, ¿no? Como profesionales, de no dejar todo como, bueno, tirado por la borda, sino de poder, me remito al primer punto que nos dijiste en la sección anterior, que es cumplir los sueños como punto de partida, ¿no? Permitirse estar bien sin remordimiento y que también tiene que ver con nuestra profesión y la forma en la que encaramos nuestra profesión, porque pasamos gran parte de nuestra vida trabajando y si no somos felices con lo que hacemos o estamos bajo estos niveles de estrés, de gente tóxica que nos acompaña, de urgencias, de estar respondiendo siempre ante algo que no es lo que nosotros queremos hacer, eso termina también afectándonos mucho. Y te pregunté las edades de tus hijas porque vos contás todo este proceso y todo este camino y tenés tus otros roles, tenés tu rol de mamá, bueno, hemos estado hablando detrás de cámara, también tenés tus roles como pareja, como amiga, y en algún punto se puede tener esa vida en equilibrio entre nuestras metas y nuestra salud sin descuidarnos, ¿no? Uno habla de equilibrio y realmente un equilibrio exacto no va a haber, Jamás. pero es entender de que va a haber momentos que va a haber así, o sea, es entender, entender. Yo a veces no te digo, no te miento, a veces con las niñas, mamá, otra vez esta cosa, y yo sí, o sea, es difícil que ellas comprendan como cuando tengo que dedicar un tiempo para algo, pero hay que pasarlo, o sea, de eso no se van a morir, ¿sabes? Por ejemplo, entonces, es como ser radical en ese aspecto y ser muy claro, hacer acuerdos, me parece a mí eso es súper importante,
es eso, entender que a veces voy a estar más acá y a veces, a veces voy a estar más enfocada aquí en la familia, otras veces voy a estar aquí más en el trabajo que lo disfruto. O sea, obviamente por eso es tan importante conectar con el propósito de vida, el proyecto de vida, para uno poder entender que esto al final, si estoy más alta aquí, pero también va a favorecer para acá, cuando esté con la familia, por ejemplo, o en pareja, que también es tan importante. Sobre todo nosotras como mujeres que vamos cambiando tanto hormonalmente, también es un reto, ¿ok? Mantener la relación de pareja, no lo miento, es fuerte, fuerte porque nuestro balance hormonal es totalmente distinto al de ellos. Entonces, acuerdos, conversar, comunicarse. Entonces, sí, sí es posible. Lo importante es hablar y comunicar, explicarles hasta un límite, ¿no? Por ejemplo, los niños hoy en día son demasiado literales. Entonces yo les explico hasta un momento dado, mira, esto es lo que tengo que hacer, hay que cumplir esto, así como tú haces tal cosa, entonces yo te respeto ese tiempo, va, respétame a ti ese tiempo. ¿Ok? No explica, no te darle tampoco tanta explicación, porque a veces yo veo que ellos se asumen demasiadas cosas, entonces se meten y se involucran en cosas que tampoco deberían involucrarse. Entonces, sí, sí se puede totalmente. Yo creo que, pues sí, la maternidad yo la adoro porque yo digo que la maternidad es algo que no nos deja caer. Hay Ujú. casos de casos, sin duda alguna, pero yo digo que la maternidad es el mayor impulso. O sea, yo no me puedo caer acá, tengo que seguir a flote. Y, y nada, pues la vida no, la vida es de reto, o sea, no es esperar que todo sea color de rosa, pero retos que si tú cambias el enfoque o la mentalidad con lo que lo estás viendo, definitivamente los resultados van a ser otros, los hechos, la forma de hacer las cosas son otros. Yo siempre digo que la maternidad para mí fue una maestría en casi todo, ¿no? En puesta de límites, en validación emocional, en atención de urgencia, o sea, en todo la maternidad fue una maestría, pero qué importante esto de ver la vida como retos y si cambiamos este enfoque, como decías, puede cambiar también la forma en la que enfrentamos las situaciones. Vamos a pasar a la última sección del MAP, la P del potenciador, en donde vamos a cerrar esto con algo muy potente para quienes nos están escuchando. Mariale, te voy a pedir un consejo, una herramienta, un recurso, lo que quieras dejarle a las personas que nos están escuchando, que quieren arrancar a cambiar su estilo de vida, a cambiar esto que en algún punto te lo escuché decir, no acá, no en este podcast, sino en otro momento que decías que el estilo de vida puede ser tu mejor medicina y quien quiere empezar a tener un estilo de vida que sea una buena medicina para ellos. ¿Qué le aconsejarías o qué podrías dejarle así como dentro de este concepto que tiene el podcast que es el MAP, mínimo alcanzable posible que puede empezar a hacer? Ok, mira, ¿qué diría yo como mensaje? Que tal cual como tú lo mencionaste, hacer de tu propio estilo de vida tu mejor medicina, sí es posible. Pensé, no es que mi vida es devastada, mi vida es horrible, mi vida es un despelote. Empezar a cambiar solamente con esa caracterización, por decirlo así. Definitivamente yo digo empezar con uno. O sea, yo tengo problemas afuera, en el trabajo, con mis hijos, con mi pareja. ¿Dónde puedo empezar? Aquí. O sea, empezar a reconocer aquí. ¿Qué puedo empezar yo a hacer por mí? Yo creo que ese sería el primer consejo clave que a cualquiera le puedo dar. Lo, les digo, lo he vivido, lo he podido acompañar con otras personas y el punto de partida es ese, empezar a reconocer que hay que empezar acá. Todo lo que yo vea en mi exterior no lo puedo modificar. Entonces puedo empezar es acá. Y cuando empiezo a enfocarme en esta que está acá, porque lamentablemente no lo hacemos, la sociedad nos enseñó que eso era ser ególatra, que era ser egoísta, y, y eso nos genera muchísima ansiedad. Entonces yo digo que el primer consejo sería eso. Quiero ver un cambio en cualquier área de mi vida y empezar acá y empezar a hacer decisiones por mí, por amor a mí. ¿Qué puedo hacer hoy diferente por mí? Y créame que eso impacta a su alrededor. O sea, eso no es que "Ay, lo hago por mí y mis hijos quedan aparte, por ejemplo, mi pareja queda aparte. No, todo lo que tú hagas bien por ti va a impactar bien en tu entorno. Hermoso, me encantó. Cierro con la última pregunta, que es, ¿qué es para vos bien vivir hoy? Bien vivir hoy. Sí. Para mí, bien vivir hoy es, en este momento, como lo siento ahorita, poder disfrutar de lo que me gusta, poder estar con mi familia, poder saber que tengo herramientas, ¿ok? Para mí, buen vivir es eso, estar con mi familia y disfrutar cada momento. O sea, digo, así sea haciendo trabajo, lo disfruto, o sea, aprovechar el presente, digo, hacer esa presencia plena.
Creo que ese es un buen vivir para mí. O sea, estar consciente de que todo es un camino y lo importante es como disfrutar ese camino, disfrutar cada paso. eh, sí, yo siento plena y para mi familia, para mí lo fundamental es la familia. Entonces, creo que, y donde yo he entendido que mientras yo esté bien, ellos también pueden estar bien. Hermoso, hermoso. Bueno, Mariale, ha sido un gusto, un placer tenerte acá y intercambiar esto. Tenemos miradas muy similares. Para quienes ya están en este podcast de hace tiempo, seguramente se dieron cuenta. Así que ha sido un placer tenerte acá. Contale a la gente cómo te encuentran, dónde te encuentran. De todas formas, yo dejo linkeado todas tus redes para que accedan a vos, pero tenés abierto el micrófono para invitarlos a tus espacios. Bueno, yo los invito a que si quieren conocer cómo pueden encontrar un alivio a ese dolor, cualquier forma de dolor que tengan, sin resignarse ahí. ¿Vale? Yo sé que han estado pasando por muchos procesos, muchos tratamientos, digamos, muchas profesionales en diferentes áreas, pero si ustedes aún no se encuentran satisfechos, pueden encontrar conmigo algunas herramientas que definitivamente van a hacer de su propio estilo de vida su mejor medicina. Yo estoy en Instagram como doctora DRA, abreviado, Mariale Mora. Ahí me pueden contactar, me pueden escribir o también está mi enlace para WhatsApp. Estoy a la orden y definitivamente, bueno, creo que entre hay semillitas que vamos sembrando y esto es un impacto que se va replicando. Ese es el mundo que sueño para mis hijas y definitivamente el que sueño para mí. Hermoso, hermoso. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí del otro lado y gracias a vos que nos viste, nos escuchaste. Obviamente que esperamos tus mensajes, tus comentarios, tus 5 estrellitas y todo porque estamos siempre escuchándote. Te dejo con la última sección con unos pequeños anuncios. Una vez más, una profesional que nos muestra que se puede crecer e impactar sin agotarse, que se quemó, que se cansó de un sistema tradicional que la agotaba y que decidió sostener hábitos que le permitieron ver su vida desde otra manera y sobre todas las cosas sostener sus distintos roles con una mayor seguridad, mayor tranquilidad y mejor salud integral. Bueno, ella nos contó algo que yo te acompaño a hacer durante 4 meses de acompañamiento de sesiones 1 a 1, en donde te acompaño a esto, a gestionar tu estrés, a trabajar tus creencias, a generar hábitos que sean sostenibles y sustentables para este estilo de vida más integral y también a gestar orden, claridad y foco en tus proyectos profesionales. Un programa que se llama Faro y donde acompaño a mujeres emprendedoras y profesionales a crecer e impactar sin agotarse. Así que están abiertas las puertas, solo hay 2 cupos por mes, no te lo puedes perder si vos sos una de ellas. Escribime y tenés una sesión de claridad, una sesión de rumbo gratuita para que podamos ver si este programa es el adecuado para cumplir tus metas profesionales con equilibrio y bienestar. Y este mes es un mes muy importante porque el 22 de noviembre voy a estar dando mi primera conferencia TED, y si digo primera porque seguramente vendrán muchas más en el Arena Maipú, voy a estar en TEDx Maipú dando el costo invisible de exigirse demasiado. Si vos todavía no sos parte de este mega evento que tiene profesionales desde España, Chile, México, Uruguay y por supuesto Argentina, te dejo linkeado para que vayas, adquieras tus entradas y seas parte de este súper evento. Gracias por estar ahí, gracias por estar del otro lado. Siempre es un placer leerte, así que espero que me dejes tu mensajito. Besos enormes y nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio del podcast.